Hola a todos, bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo fue mi primera vez, cómo fueron las primeras veces en las que yo me subí a un escenario a recitar delante de un público. ¿Qué pasa? Que yo, aunque no os lo creáis, soy una persona súper tímida y al principio me costaba muchísimo exponerme delante de un público, porque sí que es verdad que aunque yo soy profe y en mi vida profesional no me cuesta, el hecho de leer aquello que sentía, ¿no? Aquellos sentimientos que yo he plasmado en un papel delante de la gente me creaba un poquito de inseguridad porque siempre pensaba les va a gustar, no les va a gustar o me van a juzgar por hacer un tipo de poesía o hacer otra, porque por ejemplo yo recuerdo cuando escribía poesía erótica que a mí me daba un poquito de vergüenza mostrar ese tipo de poesía al resto de la gente, ¿no? Es una tontería muy grande porque finalmente son sentimientos que la gente suele tener en distintas épocas de su vida, ¿no? Y es algo con lo que convivimos día a día, pero sí que es verdad que me daba un poquito de vergüenza. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, por ejemplo, cuando me subía, o las primeras veces que me subía a un escenario, yo leía súper rápido, de tal modo que cuando yo terminaba de leer la gente se quedaba, pero ya ha terminado, pues sí. ¿Por qué? Porque yo no tenía en cuenta que tenía gente delante, yo llegaba, me subía al escenario, empezaba a temblar como un flan, me temblaban las manos, las piernas, el cuerpo y quería hacerlo rápido para irme cuanto antes, con lo cual tampoco disfrutaba de esa exposición, ¿no? Y es algo que poquito a poquito pues fui aprendiendo a moderar y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que el texto tú lo escribes por algo y por eso para transmitir aquello que estás escribiendo o aquello que has escrito deberemos leer de forma más tranquila, más pausada. Es importante no hacer tampoco pausas kilométricas, pero sí que es verdad que es muy importante que la gente entienda aquello que hemos leído. Así como también es importante el saber pronunciar, el pronunciar bien y que la gente te entienda de forma clara, porque hay muchas veces que cuando leemos rápido, cuando estamos nerviosos, no nos damos cuenta, pero no pronunciamos todo lo bien que quisiéramos y no se termina de entender muy bien qué es lo que has leído. Así que nada, es algo muy importante que primero os lo leáis en vuestra casa, os lo leáis varias veces, lo pronunciéis de forma lenta y moderada delante de un espejo, por ejemplo, o delante de alguien, y luego cuando llegue el momento de exponerlo al público ya lo haréis mejor. Otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta es dónde estáis, porque no es lo mismo estar en un congreso literario que estar presentando un libro, que estar delante de un colegio o un instituto o una universidad, en la radio o en la televisión. Y dependiendo de las circunstancias tendréis que hablar de una determinada manera o de otra, o tenéis que ser un poquito más formales o un poquito más distendidos. Eso os lo marcará el lugar a donde vayáis y el público que tengáis delante. Tampoco es lo mismo publicar una poesía y leer esa poesía delante de un público más mayor que delante de un público que suele tener entre 18 o 30 años. No es lo mismo porque no es la misma forma de hablar ni de expresarse y sí que es verdad que lo que para unos puede parecer más aburrido, para otros puede ser más interesante. Y dependiendo también de esa gente que tengáis delante, pues podéis adaptaros un poquito a ellos. Eso es algo muy importante, que sepáis adaptaros a ellos y tengáis siempre conciencia de dónde vais y a quién vais a tener delante. Lo mismo pasa con la complejidad de las poesías. Seguramente en vuestro poemario o en vuestros escritos, aquellos que no hayáis publicado un poemario, tengáis poesías más complejas y poesías más sencillas. Tenéis que tener en cuenta dónde vais y si la gente que vais a tener delante lo va a entender o no lo va a entender. Porque claro, si vosotros hacéis una poesía muy compleja y lo exponéis delante de gente que no os va a entender, por ejemplo, de niños de colegio, realmente no se van a enterar y no les va a gustar porque no lo van a poder disfrutar, porque cuando no entiendes algo no lo disfrutas. Entonces, para ese público en concreto, pues tendríais que hacer unas poesías o leer unas poesías que sean un poquito más sencillas. Si vais a una universidad a dar una charla y también tenéis que recitar, pues ahí sí podéis poner esas poesías más complejas que ellos seguro que os van a entender. Entonces es siempre muy importante que tengáis en cuenta pues también el nivel cultural de la gente a las que le vais a poner las poesías. No es lo mismo gente de reinserción social o gente que no tenga estudios de las personas de las que sí lo tienen. Y por respeto a esas personas tenéis que hacer un contenido o leer
un contenido que sea adaptado y que sea fácil entendible para esas personas. ¿Por qué? Porque así se van a sentir identificados con vosotros y no vais a sonar muy pedantes, cosa que es algo muy muy importante. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta son los nervios, los nervios que siempre traicionan, los nervios que nos hacen que estemos temblando o que nos tiemble la voz o que nos quedemos mudos en un determinado momento, porque cuántas personas hay que se quedan en blanco, que tengan el papel delante y no son capaces de leer ni de recitar. ¿Cómo luchamos contra eso? Pues obviamente practicando muchísimo, practicando en nuestra casa y practicando primero con la gente con la que tenemos confianza, porque antes de leer algo a la gente que no conoces, pues siempre puedes adaptarlo y siempre puedes leerlo primero a aquellos que sí conoces y que te van a decir recita así, recita así, y ya no solo que os digan cómo recitar, sino que o a lo mejor os dicen críticas constructivas como lee más lento o intenta expresar un poquito más aquello que sientes. Hablando de esto, también es muy importante que no hagáis una lectura lineal, que no suene toda la poesía igual, sino que vayáis modelando la voz, vayáis modelando los sentimientos, aquello que está pasando en el poema. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se hace una lectura lineal en el que todo suena igual, da igual que sea rima, que no tenga rima, pero que sea todo en la misma línea, llega un momento en el que te aburres, el público se aburre. ¿Y cómo luchar contra eso? Pues os sugiero que lo que podéis hacer es haceros una especie de esquema de cuándo necesitáis hablar más fuerte, cuándo necesitáis hablar más despacio, cuándo necesitáis remarcar una palabra u otra palabra y que cuando lo leáis con distintos tipos de tono y sobre todo dando énfasis a aquello que queréis transmitir. Yo sé que soy muy pesada con esto, pero es muy muy importante. Así que nada, estos son mis consejos de mis primeras veces, los primeros errores que cometí. Obviamente han sido muchísimos y os lo iré diciendo poquito a poco. También lo podemos trabajar en la mentoría, aquellos que estéis en la mentoría. Pero sí que es muy importante, lo más importante es que vosotros disfrutéis, porque vosotros hacéis esto porque queréis y nadie os obliga. Con lo cual, si os gusta escribir, si os gusta recitar, disfrutad y que os dé igual a quien tengáis delante, que os dé igual en el sentido de que no penséis que os van a juzgar, porque si vosotros os lo pasáis bien, esa gente se lo va a pasar bien con vosotros. Un besito, chao.